Imagínese una situación en la que se sube a una nave espacial, vuela en línea recta y en algún momento regresa al mismo punto desde el que partió. Al mismo tiempo, resulta que ha llegado incluso antes de haber partido. Y esta situación ilustra perfectamente cómo la física permite la existencia de una máquina del tiempo. Existe una idea de Gödel basada en el desarrollo de la teoría de la relatividad que sostiene que, en última instancia, incluso el principio fundamental de la física, conocido como el principio de causalidad, podría ser violado. Hoy hablemos sobre estos aspectos. Vamos a analizar cómo es posible esto, y veamos por qué, en realidad, la física no prohíbe la existencia de una máquina del tiempo. Probablemente deberíamos empezar por lo más sencillo, el principio de causalidad. ¿Qué es el principio de causalidad? Bueno, es una lógica básica que se basa en que la causa siempre precede al efecto. Esto es lógico, se desprende de nuestra vida cotidiana. Y siempre está claro que para que una piedra caiga del techo, antes alguien tiene que haberla empujado. Y este principio tan simple, aunque parece completamente lógico, cuando se enreda en diversas interacciones físicas complejas, a menudo deja de ser tan evidente. Por eso, este axioma, esta lógica de la causalidad, este enfoque que impregna todas las teorías físicas, es absolutamente necesario por la sencilla razón de que, sin él, simplemente nos perderíamos. Y ahora les parece que todo es extremadamente sencillo. Ahora les parece que confundir la causa con el efecto es teóricamente imposible. En realidad, de nuevo, si el sistema se vuelve muy complejo, este principio se confunde. Y este principio de causalidad está en todas partes, está en las teorías físicas, está en nuestro entorno y está en la base de cualquier conocimiento físico. Y de hecho, en gran medida es precisamente el principio de causalidad el que prohíbe la máquina del tiempo. ¿Por qué? Porque si lo consideramos de manera simple y decimos que llegaste al punto al que viajaste, digamos, antes de que realmente viajaras allí, estarías violando el principio de causalidad. Para que algo vuele, primero debe arrancar el motor. Y esto es precisamente el principio de causalidad en su aplicación más simple. Probablemente recuerden que existen las ecuaciones de campo de Einstein y que estas ecuaciones de campo de Einstein, en última instancia, describen cómo se comporta el espacio en el momento en que allí aparece un objeto masivo, un objeto que posee masa. De acuerdo con estas ecuaciones, sucede lo que ustedes ya conocen bien. Se produce una deformación del tejido del espacio-tiempo y ocurren fenómenos que normalmente llamamos gravedad. Pero no todos saben que las ecuaciones de Einstein pueden resolverse de diferentes maneras. Antes de hablar de esto, repasemos uno de los principios más importantes que impregnará directamente lo que vamos a analizar ahora. Este es un principio que conecta el espacio-tiempo. ¿En qué se diferencian fundamentalmente las reflexiones de Einstein de aquellas que existían, digamos, en la época de Newton? ¿Por qué la gravedad de Einstein es diferente de la gravedad de Newton? No solo porque Einstein dijo que el espacio y el tiempo se deforman, que existe el espacio-tiempo y que esto de alguna manera participa en la gravedad. No solo por eso. Lo más importante fue la conexión entre el espacio y el tiempo. Es decir, si miramos la física clásica, la física que surgió de la mecánica, allí el tiempo siempre fue una magnitud absolutamente ideal, y el espacio no era menos una magnitud absolutamente ideal. Es difícil imaginar que, cuando tenemos un tiempo que medimos con un simple reloj de manecillas, podamos decir que ese tiempo depende de algo, que depende de algo más allá, propiamente dicho, del propio transcurso inmediato del tiempo. Y que eso es algo más que lo que mide un cronómetro. Aunque, en realidad, la definición más común y probablemente correcta es que el tiempo es aquello que mide un cronómetro. Pero a esto volveremos un poco más adelante. Y ocurre lo mismo con el espacio. Nos resulta difícil suponer que el espacio absoluto, como lo concebía Newton, que puede medirse con una regla y que siempre será igual, en algún momento pueda deformarse. Así, el principal mérito de Einstein radica en gran medida en que reunió todos los fragmentos de teoría que existían hasta entonces, y sobre esa base postuló otra cosa muy importante, que el espacio y el tiempo están estrechamente ligados. De esto se deduce que no existe un espacio separado, es decir, dimensiones geométricas, ni existe una dimensión temporal separada. Es una sola gran dimensión que se llama espacio-tiempo. De hecho, aquí mismo podemos recordar la velocidad de la luz. De hecho, hemos hablado de esto muchas veces en el canal y por supuesto dejaré enlaces a todo esto. Y decir que la velocidad de la luz, en este sentido, se convierte en otra magnitud fundamental para nuestro universo, que indica cuánto tiempo hay contenido en el espacio y viceversa. Es decir, el espacio-tiempo está conectado a través de la velocidad de la luz. Esta conexión entre el espacio y el tiempo es clave para nosotros. ¿Por qué es clave? Porque sobre la base de todo esto empiezan a formarse las ideas sobre las máquinas del tiempo. Y si de repente algo cambia en el espacio, entonces, según la física moderna, algo también puede cambiar en el tiempo.
De hecho, no podemos decir que incluso la física clásica, sin las reflexiones que vamos a discutir hoy, trate al tiempo como algo estable. Recuerden las transformaciones de Lorentz, recuerden cómo se describe el cambio del tiempo cuando nos movemos a velocidades cercanas a la de la luz, y así sucesivamente. En cada caso, el tiempo deja de ser una magnitud absoluta y se vuelve relativa, dependiendo de lo que ocurre alrededor. En esencia, toda la teoría de la que hablamos está empaquetada en una ecuación. Esta ecuación es puramente una cuestión matemática, y para entender todo esto matemáticamente es necesario tener una buena formación especializada. Supongo que yo tampoco lo entiendo todo por completo, pero he intentado extraer la lógica que hay aquí. De una forma u otra, cuando hablamos de matemáticas, entendemos que una ecuación se puede resolver. Bueno, creo que si me están viendo, lo más probable es que se hayan interesado por las ciencias técnicas. Quizás incluso tengan alguna formación profesional o especializada que los remite a estos temas. Y entendemos que la solución de una ecuación cambia dependiendo de las condiciones de contorno que establezcamos. Es más, la elección de la condición de contorno de ninguna manera cambia la validez de la propia ecuación. Bueno, ¿qué ejemplo más sencillo se puede dar aquí? Recuerden, existen los llamados integrales. La notación del integral no cambia, sigue siendo correcta. Si tenemos alguna expresión, podemos establecer condiciones de contorno y calcular un integral concreto para esas condiciones de contorno específicas. De manera similar, se puede hacer lo mismo con ecuaciones complejas. Si recalculamos la ecuación de Einstein que describe la teoría de la relatividad, obtendremos una idea simple e interesante. Nuestra propia lógica cambia dependiendo de las condiciones de contorno que establezcamos. Y había un señor muy interesante llamado Gödel que probablemente les suene por el teorema de la incompletitud. Por cierto, también es un tema fenomenalmente interesante del que algún día hablaremos aparte. Si quieren que hablemos de eso, escriban en los comentarios que les interesa y no olviden dar like. Esto es importante para la promoción y para que yo entienda que estos temas son relevantes. Y probablemente una de las obras más fundamentales de Gödel es precisamente ese teorema de la incompletitud. Nos enseña que, sea como sea la matemática, esto se refiere precisamente a quienes suelen debatir algo en mi canal de Telegram, a quienes suelen comentar en YouTube bajo los videos, y a quienes ponen a las matemáticas como lo más importante. De hecho, esta sencilla formulación de Gödel dice que no existe una matemática que sea exhaustiva. Cualquier sistema complejo llega a un punto en el que se vuelve, digamos, impredecible. En cierto modo, esto se relaciona con el hecho de que la física es imposible sin un experimento concreto. Esto también es una cuestión muy importante porque, de nuevo, hay teóricos autodidactas que con mucho gusto formulan diferentes ideas y teorías. Y por supuesto no tienen ninguna posibilidad de comprobarlas. Y luego afirman que han ideado una teoría genial y legendaria que sin duda explicará la estructura de este mundo. Pero entiendan que, sin el trabajo conjunto de toda la comunidad científica, en el sentido ideal, por supuesto, esa teoría pueden, guardarla bajo la almohada y alegrarse de que haya existido. Todo esto debe ser verificado. Y las matemáticas puras no responden a todas las preguntas. Pero el extremo opuesto también sería incorrecto, donde decimos que las matemáticas por sí solas no tienen derecho a existir. En principio, el camino de cualquier teoría física debe basarse en que existe una analítica matemática, que a veces es endemoniadamente precisa, y esa analítica matemática tarde o temprano se verifica en la práctica. De hecho, eso es exactamente lo que está ocurriendo poco a poco con las teorías dominantes que tenemos actualmente. Es decir, gradualmente, junto con el desarrollo de lo que sabemos sobre la física y el avance de la base tecnológica, podemos comprobar una gran variedad de efectos. Por ejemplo, detectar ondas gravitacionales y ver que se derivaban de las ecuaciones matemáticas. De hecho, eso es lo que asusta. Y de hecho, Gödel fue precisamente quien desenterró el hecho que nos lleva a la idea de que, en algún momento, la causa puede resultar estar después del efecto. Es decir, primero puede caer la piedra y después alguien la patea con el pie. Y en esencia, esta circunstancia es la que confirma la existencia de la máquina del tiempo como tal. Bueno, si volvemos a algo más concreto, resulta que tenemos una ecuación que describe en esencia la teoría de Einstein, la teoría de la relatividad. Esta ecuación se escribe de una manera bastante simple, pero al mismo tiempo muy difícil de comprender. Esta ecuación nos dice que la masa curva el espacio-tiempo. Dado que la masa es un concepto algo difuso, como ya conté una vez en uno de los videos, llegamos a una tesis más interesante, que la materia y la energía distorsionan el espacio-tiempo. Y además, aquí nos especifica que el espacio-tiempo deba poseer algunas características concretas. ¿No estaría mal entender qué es el espacio? Bueno, este es uno de los temas físicos más interesantes y complejos, para el cual aún no tenemos una respuesta directa. Porque el espacio es un cierto sistema que describe cómo funcionará un objeto dentro de él. El espacio no es algo completamente definido donde podamos decir que es una especie de red de coordenadas o algún volumen de coordenadas.
Y esas comparaciones se utilizan a menudo por simplicidad, pero en esencia el espacio es un fenómeno mucho más profundo. Y ese mismo espacio puede definirse matemáticamente. Y cuando tenemos, por ejemplo, un espacio plano, obtenemos un resultado. Cuando tenemos un espacio en bloques, obtenemos otro resultado. Y cuando tenemos un espacio que cambia radicalmente su forma, obtenemos un tercer resultado. En esencia, estas serán las condiciones de contorno con las que Gödel decidió experimentar. Gödel tomó y sustituyó en esa ecuación de la que hablamos hoy una tesis interesante, un punto interesante. Él dijo que el espacio puede ser vórtice, es decir, en esencia, el espacio puede ser, digamos, cerrado. Y este momento influyó directamente en todo lo que sabemos tanto sobre el espacio como sobre el tiempo. Es decir, si introducimos en esta idea que el espacio-tiempo gira como un vórtice, obtendremos enfoques fundamentalmente nuevos y al mismo tiempo romperemos el principio de causalidad. Por cierto, este enfoque tiene su propio nombre, es la vorticidad global del espacio-tiempo. En este caso, no tenemos sistemas directos. Y aquí es donde empieza lo interesante. Precisamente este punto fue discutido en detalle por Gödel con Einstein. Einstein defendía el modelo de bloque del espacio y consideraba todo el entorno como ciertos bloques. Para él, el espacio-tiempo era un sistema que, de hecho, estamos acostumbrados a representar en forma de volúmenes coordenados esquemáticos. Pero Gödel fue y dijo, ¿y qué impide que el espacio-tiempo sea vorticial? Pero lo más interesante aquí es otra cosa. Si en un sistema donde tenemos un espacio-tiempo vorticial marcamos un punto en algún plano de coordenadas en el que hay tanto espacio como tiempo, entonces junto con la distorsión del espacio obtendremos un sistema en el que también se ha distorsionado el tiempo. Creo que no es necesario explicar esto adicionalmente porque al principio del video ya dijimos que el espacio está directamente relacionado con el tiempo. Y ahora obtenemos una situación interesante. Si tenemos un espacio cerrado, nos movemos a lo largo de algún contorno cerrado, entonces obtenemos un sistema en el que el tiempo también resulta estar cerrado y en algún momento nos encontramos en ese punto del espacio donde el tiempo necesario aún no ha llegado. Todo esto es bastante complicado matemáticamente, pero imaginarlo de manera conceptual no es tan difícil. Y piensen, por ejemplo, no sé, en caballos corriendo en círculo o algo así, y este espacio cerrado nos lleva a que en algún momento el caballo se encuentra en un momento anterior a cuando salió. ¿Cómo sucede esto? Bueno, para entender cómo sucede esto hay que calcular todas esas ecuaciones de Einstein con las condiciones de contorno. Pero les diré de antemano, a menos que por alguna razón quieran recalcularlo, y recalcularlo sin conocimientos especiales difícilmente les saldrá, que en cierto momento resulta que el punto en el tiempo también se ha desplazado. ¿Cómo sucede esto? Todo esto se deriva de la relación entre el espacio y el tiempo a través de la velocidad de la luz. En realidad, siempre trabajamos con este par, ya que ciertas magnitudes determinan la existencia de un objeto en nuestro espacio-tiempo. En este caso, estas magnitudes espaciales forman un torbellino de espacio y tiempo. Por cierto, la lógica de los torbellinos se ha difundido mucho en la física, y no contradice a la física. Y esta lógica de los torbellinos empezaron a aplicarla prácticamente en todas partes. ¿Y para qué necesitaba todo esto Gödel? ¿Cómo es que, en general, una persona sensata decidió sumergirse en esto? Bueno, probablemente lo guiaba a esa misma idea que, de hecho, los guía a ustedes ahora. Ustedes también se interesan por la ciencia popular. ¿Y por qué lo hacen? Porque les interesa cómo funcionan las más diversas entidades. ¿Y cuál es una de las preguntas más interesantes en la física de divulgación científica? Es una pregunta que está relacionada con la estructura del tiempo. ¿Y qué es el tiempo en general? ¿Es materia? ¿Es una métrica? ¿Es algo que no podemos describir o es algo completamente diferente? ¿Cómo funciona esto y cómo se une el tiempo al espacio? ¿Qué ocurre realmente aquí? Surgen muchísimas preguntas al respecto. Y si eres una persona curiosa, esa cifra se multiplica y se eleva a la 10ª potencia. Por supuesto, Gödel, como persona interesada en la ciencia, como especialista en su campo, se interesó por la cuestión principal de aquella época, la cuestión principal que la física no ha aclarado hasta hoy. ¿Qué es el tiempo? Y tras su trabajo sobre la teoría de la incompletitud, Gödel se involucra, por así decirlo, en la resolución de problemas relacionados con la estructura misma del tiempo. Por supuesto, resolver las cuestiones del tiempo no podía hacerse sin considerar la relación entre el espacio y el tiempo. Nuevamente digo que discutir aquí es inútil. Nuevamente digo que dudar aquí es inútil. Esa conexión existe, existirá, y probablemente seguirá existiendo. Y al intentar extraer de ahí el papel del tiempo para el universo, él introdujo nuevas condiciones de frontera, introdujo un modelo de espacio en forma de vórtice y obtuvo que, en realidad, el principio de causalidad se vino abajo. Él introdujo ahí la idea de que, en realidad, ¿por qué el espacio y el tiempo no podrían girar? ¿Por qué no formar esos mismos vórtices? Y esto llevó a resultados objetivos.
Al mismo tiempo, la idea inicial era que, en realidad, si en la física no se puede separar el pasado, el presente y el futuro, entonces, en esencia, el tiempo es una ilusión. Aunque sea una ilusión que forma parte de la definición del espacio-tiempo, aunque sea una ilusión que está incluida en la teoría de Einstein, en esencia, para la física es una magnitud que no significa nada, lo que a su vez nos lleva a pensar en muchas cosas diferentes, como que el tiempo podría ser una parte sobresaliente de dimensiones más complejas que no podemos dominar, una parte más compleja de esas dimensiones que ni siquiera podemos describir matemáticamente y muchas otras cosas más. Esta es, en esencia, la concepción que se ha formado y que realmente ha demostrado que el tiempo no es nada. Es decir, el tiempo es una completa tontería. Para un físico, el tiempo es una magnitud condicional que existe solo en la forma en que la usamos en los cálculos. ¿Y qué representa el tiempo físicamente? Y al parecer, físicamente el tiempo ni siquiera existe. Pero en este enfoque no encontraremos una afirmación directa de que el tiempo no existe, encontraremos algo un poco diferente. Fue Gödel quien reflexionó sobre la posibilidad de que el tiempo no exista y que no signifique nada para la ciencia. Pero a partir de su solución, obtuvimos una cosa muy interesante que en la ciencia se llama curvas similares al tiempo. Las curvas similares al tiempo son una cierta trayectoria que constituye, digamos, una aglomeración del espacio-tiempo y que muestra que si nos movemos a lo largo de esa curva, moviéndonos incluso a una velocidad inferior a la de la luz, tarde o temprano terminaremos en un punto del tiempo en el que aún no habíamos partido. Volviendo al ejemplo de la nave espacial, puede darse la situación de que, si volamos mucho tiempo por el espacio hacia algún lugar, esto tomará muchísimo tiempo. Pero tarde o temprano llegaremos no al punto de partida, sino al punto en el que aún no hemos partido y apenas nos estamos preparando. Esto es una consecuencia directa del espacio-tiempo en forma de vórtice, y lo que nos guiará por este espacio-tiempo cerrado será una curva similar al tiempo. Y para imaginar en qué se diferenciaría tal universo del universo al que estamos más acostumbrados, de ese universo que domina en nuestras teorías actuales, necesitamos imaginar una cosa sencilla. En el caso habitual tenemos un cono de luz. Si un evento ocurre dentro de este cono de luz, siempre obtenemos la situación en la que en algún lugar hubo una causa y en algún lugar apareció una consecuencia. Bueno, estas son esas imágenes legendarias. Ahora quizás busque algo para ustedes. Pondré un video donde aquí están los dinosaurios, y aquí el tiempo presente, o aquí el inicio del universo, y aquí los dinosaurios. Hay 1.000.000 de interpretaciones de esto. De una forma u otra, la esencia es la misma. Siempre estaremos en este cono. Siempre habrá causa y consecuencia. La luz irá del punto A al B, y siempre resultará que no se puede superar la velocidad de esa luz. Pero con Gödel fue más interesante. Ese mismo cono que solemos ver en los esquemas empezó a girar. Precisamente, la propia modelo del espacio-tiempo en forma de vórtice arrastraba consigo el movimiento de ese cono, y de una manera u otra, incluso a pesar de que en un sistema de coordenadas teníamos causa y efecto, en otro sistema de coordenadas cuando este cono empezó a girar en círculo, obtuvimos un sistema en el que esa causa desde el punto A terminó estando antes del punto A, donde originalmente era la causa. Y este giro en cierto modo facilitó la vida, pero en otro sentido la complicó. Y este mismo giro, lo repito una vez más, ya lo he dicho muchas veces, no contradice las teorías que existen. Así que, en esencia, la teoría que propuso Gödel, el universo que propuso Gödel, se diferencia solo en que el cono de luz no solo existe y va del punto A al punto B, sino que comienza a girar. Y es posible una situación en la que el sistema pasó del punto A al punto B, y luego del punto B regresó al punto A. Y así, el universo que imaginamos en un sistema de vórtices se vería aproximadamente así. Y podrías decir que, en esencia, esta circunstancia nos ha demostrado que la máquina del tiempo existe. Bueno, sí, así es exactamente como se llama este enfoque. Muy a menudo en la literatura popular puedes encontrar la llamada máquina del tiempo de Gödel. Puedes encontrar viajes en el tiempo descritos según el enfoque de Gödel. Y existen muchísimas variantes, una enorme cantidad. Pero parecería que entonces la física debería decir de manera clara y directa que la máquina del tiempo existe. Pero aquí es donde comienza un momento muy interesante. De hecho, incluso sin el enfoque de Gödel, la física nunca ha negado que una máquina del tiempo pueda existir. Teóricamente, basándonos en cálculos, sabemos que la física no la prohíbe. Y este es un pensamiento muy importante que deben comprender tanto aficionados como los detractores de la ciencia. La física no prohíbe la máquina del tiempo. La máquina del tiempo puede existir. Otra cosa es que no está claro cómo podría existir.
Y de hecho, en ese mismo espacio-tiempo plano o en ese mismo espacio-tiempo en bloque, nada nos impide distorsionar ese espacio-tiempo de tal manera, utilizando la misma gravedad, para que, dicho de manera simple, el punto B termine estando antes que el punto A en un sistema donde existen A, B y una relación causal y de consecuencia. Pero no podemos hacerlo porque no sabemos cómo hacerlo. Es decir, en esencia, tenemos una teoría que no prohíbe la máquina del tiempo, y también tenemos el conocimiento de que no sabemos cómo hacerlo. Además, aunque la teoría no lo prohíba, en el plano estrictamente práctico podríamos encontrarnos en una situación técnicamente imposible. Por ejemplo, podría ser necesaria una energía comparable a la del Sol o a otros niveles extremos. O un objeto tan masivo que llegue a deformar el propio tejido del espacio-tiempo hasta un grado inviable. O tal vez sea necesario sumergirse en la física de los agujeros negros, considerando que allí el tiempo podría fluir en sentido inverso, un tema que, por cierto, se discute activamente incluso entre científicos bastante serios. En estos momentos, técnicamente y con los recursos que tenemos, no podemos desarrollarlos, pero incluso aquí la situación es más interesante. Según la lógica del universo de Gödel, ni siquiera necesitamos crear nada de eso. Entonces, ¿por qué no sucede así? La física ha ideado algunos postulados que permiten, por así decirlo, protegerse de esta idea audaz y llamativa. Quizás conozcas bien la idea que en su momento propuso Stephen Hawking. Consiste en que, si una máquina del tiempo pudiera existir, el universo no permitiría que existiera. Y todo se basa en la lógica de las fluctuaciones cuánticas. Es decir, en algún momento esas mismas fluctuaciones que generan partículas comenzarán a destruirlas. No podemos comprobar esto. Tampoco podemos abordar esto desde el punto de vista de la ciencia seria, pero es una de las versiones, y más aún, propuesta por un científico tan respetado. Y este científico serio daba a entender perfectamente que la máquina del tiempo podría, aniquilarse casi de inmediato si llegara a aparecer. La máquina del tiempo puede que no esté prohibida como tal, pero el universo podría no permitir su existencia para no violar el principio de causalidad. Puedes tomar esto como quieras, puedes verlo como una historia o simplemente como un intento de la física de alcanzar cierto nivel. Pero además de la idea de Hawking, hay otro modelo que supuestamente prohíbe el universo de Gödel. Existe un concepto llamado hiperbolicidad global, es decir, básicamente se basa en que si cualquier universo existe con ciertas leyes físicas que implican causalidad, como de hecho ocurre, entonces obtenemos un sistema interesante donde en ese universo de todos modos estará prohibido el retroceso del tiempo. Esto se describe mediante esas mismas hipérbolas y me temo ahora mismo no puedo reproducir exactamente cómo es que esto, propiamente dicho, demuestra el sistema. Pero por ahora, basta con que sepan que este es otro de los instrumentos que la física utiliza precisamente para contrarrestar la escandalosa teoría de Gödel, donde la causa puede resultar posterior al efecto. De cualquier manera, la idea de Gödel es muy interesante, y Gödel conversó mucho con Einstein, y esta misma idea, esta lógica, fue expuesta en un artículo que estaba dedicado al cumpleaños de Einstein. Él y Einstein se comunicaban mucho, eran muy amigos, y el propio Einstein solía decir que iba a Princeton solo para conversar con Gödel. Está claro que una persona tan talentosa e interesante como Gödel, quien de hecho desarrolló uno de los principios fundamentales relacionados con la incompletitud, no podía quedarse al margen respecto a la resolución de aquellas cuestiones que siguen ocupando las mentes de los físicos hasta hoy. Y por supuesto, el enfoque que él propuso tiene algunas particularidades prácticas. En esencia, él demuestra que si miramos la cuestión desde un ángulo ligeramente diferente, sin salirnos de los límites de la física moderna, podría resultar que, en principio, no estamos entendiendo la física correctamente. Podría resultar que todo funciona de una manera distinta, y que la máquina del tiempo no es solo ciencia ficción, sino algo real. Por cierto, para quienes suelen comentar, no entendemos para qué sirve esto, aquí tienen un uso práctico de los conocimientos que acabamos de discutir. Si logran construir una máquina del tiempo, esta no contradecirá la teoría física dominante ni irá en contra de la lógica de la teoría de Einstein y la teoría de la relatividad. Y eso es sorprendente. De hecho, se puede violar el principio de causalidad, y la causa y el efecto nunca dejarán de existir. En esencia, se puede romper el principio fundamental de la física, y aún así, el sistema seguirá siendo de alguna manera. Y esto lleva a una idea interesante. ¿Realmente entendemos la física correctamente? Si se permiten tales situaciones, ¿cómo pueden llamarse exhaustivas aquellas teorías que las prohíben, aquellas teorías que cambian nuestra visión de la realidad? No, amigos míos, la verdad está cerca, la verdad está bastante bien escondida, y las opiniones que intentan reducirlo todo a una visión lineal y unívoca, a menudo no son del todo correctas. Bueno, y diferentes ideas interesantes permanecen, seguirán estando y seguirán surgiendo.
Gracias a todos por haber pasado este tiempo conmigo, espero que les haya resultado interesante. Si realmente fue así, apoyen el video con un like como es tradición, porque últimamente mis videos en YouTube han empezado a hundirse. Si pueden apoyar el proyecto, háganlo a través del enlace en la descripción. Y por supuesto, suscríbanse a Telegram y apoyen el proyecto. Hasta la próxima, amigos míos. Les deseo todo lo mejor y un excelente ánimo.